Día número 47, dando la vuelta al sol, resumiendo la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy se llama Lo que hagas en el presente determina la profecía que Dios va a soltar sobre tu vida y tus generaciones en el futuro. Y dice la palabra de Dios que Jacob estaba a punto de morir. Acuérdate, Jacob es Israel. Y le dice que estaba a punto de morir y manda a llamar a sus hijos, y entre ellos manda a llamar a José. Y le dicen: José, ven rápido, porque si tú te demoras en venir a tu padre, lo más seguro es que lo vas a encontrar muerto. Y José se apresura y va a donde su padre, y todos se reúnen. E Israel, o sea Jacob, le dice a sus hijos: acérquense, porque les voy a decir qué es lo que va a acontecer en el futuro. Y él comienza a llamar a Rubén, su primogénito, y le dice: Rubén, principal en dignidad y principal en poder. Eres el vigor, la fuerza. Mis primeros días eres tú, Rubén. Pero te envileciste subiendo al estrado de tu padre, porque resulta que Rubén tuvo sexo con una mujer de su padre, o sea, su concubina, la cual se llamaba Bilha. Y él al acostarse con ella, dice que él se envileció y fue descartado de ser principal. Entonces le dice Jacob: ya no serás el principal por cuanto te has envilecido. Y después llama a sus otros dos hermanos, Simeón y a Leví. Y le dice a Simeón y a Leví: Simeón y Leví son armas de iniquidad. Sus armas son malas, porque en su consejo, en su furor, desjarretaron toros y mataron hombres. Que mi consejo, que mi espíritu nunca habite con ustedes. Y les dijo: van a ser esparcidos en Israel. Y vemos que la tribu de Leví no viene a tener herencia en la repartición de bienes de la tierra prometida. Leví viene a ser relegada a servirle solamente a Dios y sin recibir una herencia terrenal. Y dice la palabra de Dios que a ellos no se les repartió tierras, ni bienes, ni nada. Y Dios les dijo: yo voy a hacer la porción de Leví. Y a ellos no se les dio herencia como tal. Y a su hermano Simeón también fue condenado a ser esparcido entre las tribus de Israel. Vemos que no fue una tribu prominente de las tribus de Israel, por cuanto lo que hicieron sus antepasados Simeón y Leví fue algo desastroso para su tiempo. Su padre terrenal soltó esa profecía de que no iban a llegar muy lejos. Solamente vemos que llegó lejos la tribu de Leví, pero porque le servían a Dios. Porque ustedes saben que el que le sirve a Dios, no importa qué palabra se le dé, y que le sirve a Dios tiene una recompensa eterna. Así que vemos que Dios bendijo al pueblo de Leví, a pesar de que se cumplió la profecía de que iba a ser esparcido en Israel. Y después va llegando y le dice: Judá, ven Judá, hijo mío, yo quiero que escuche lo que te va a pasar en el futuro. Y lo llama y le dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, haciéndole saber que él iba a ser el principal entre sus hermanos. Porque vemos que después, en el pasado, él se arrimaba a Jacob y le decía: déjame llevar a Benjamín, que yo pagaré el precio. O sea, cuando él ponía la cara, él no era el principal, pero él se comportaba dignamente de un hijo que merecía ser el principal entre sus hermanos. Y mire que él fue uno de los que vendieron a José, pero sabemos que era el propósito de Dios que fuera vendido. Pero vemos también que Dios había visto que el corazón de Judá estaba siendo el agrado de Dios y de su padre. Y después le dice: cachorro de león Judá, de la pesa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y comienza a dar una profecía que es muy importante para toda la historia cristiana hasta el día de hoy. Y le dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. O sea que le dijo: de tu trono nunca, de tu descendencia nunca faltará alguien que se siente en el trono, hasta que venga Silo.
Y resulta que Silo es nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente le decían el Mesías, nosotros le decimos el Cristo, pero anteriormente cuando estaba Jacob le decían Silo, porque el Silo, la promesa del Mesías Silo, ya estaba programado desde mucho antes del cautiverio de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto. O sea que vemos que Dios siempre estaba confirmando la venida de Cristo. Y dice que cuando venga Silo, todos los pueblos se inclinarán a él y le serán uno con Cristo, con Silo, o sea Jesucristo. Y vemos que ahí se acaba el reinado de Judá, pero no se acaba literalmente, porque vemos que nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de Judá. Y vemos que Dios le dio la potestad de ser principal entre sus hermanos eternamente en sus generaciones a Judá, que es de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros en nuestro Señor Jesucristo pertenecemos a la tribu de Judá. Mi gente, esto es algo hermoso y es algo que tenemos que llevarle la pista, porque este es el principio del Viejo Testamento y vamos a ver que van a acompañarnos estos hasta el Apocalipsis. Le dice: atando la vid al pollino, a la cepa el hijo de su asna. ¿A qué le hace referencia este versículo? Que estamos en Génesis 49:11. Le está haciendo referencia que Jesús iba a venir montado en un pollino. O sea, la profecía que se cumplió cuando Jesús cogió un pollino, se montó en él y todo el mundo comenzó: salve rey de Israel, y comenzaron a hacerle venias en ese tiempo, casi 2000 años después. Bueno, no 2000 años, pero más o menos por ahí va la cuenta. Y dice la Biblia que acá está profetizando ese hecho, el del pollino, y dice: llevó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Están haciendo referencia al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Mira, es un versículo del principio de la Biblia y ya nos están hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo y su gran misericordia que va a acontecer. Qué profecía tan hermosa la de Judá, pero sigue Zabulón y le dice: Zabulón, en puertos de mar habitarás, serás para puerto de naves y su límite hasta Sidón, haciéndole referencia a que él iba a heredar todas las regiones costeras. Toda la tribu de Zabulón iba a pertenecer, iba a tomar todas esas regiones. Después Isaacar dijo que era un asno fuerte, pero que él se iba a acomodar a las leyes de ese tiempo y que él iba a pagar tributo, iba a ser servidor, pero iba a ser una persona muy bendita. Esa es la profecía que se le dio a Isaacar. Pero después llama a Dan y le dice: Dan, juzgarán en tu pueblo como una de las tribus de Israel. Y cuando vemos que le dice que Dan iba a ser juez, cuando vamos a la palabra de Dios vemos que los únicos jueces eran la tribu de Leví, eran los que pertenecían al sacerdocio. Pero si ustedes profundizan a la descendencia de Leví, vemos que de la descendencia de Leví viene Sansón, y Sansón era un juez de su tiempo, y era tanto juez que él, cuando salía a la batalla a matar filisteos, Dios lo respaldaba y mataba a todo lo que se arrasara, y Dios lo respaldaba, porque Dios le dijo, y se los voy a acabar de leer: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la cinta que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, Jehová. ¿Saben? Cuando dice tu salvación esperé, Jehová, estaban hablando de Sansón,
porque todo el pueblo de Israel estaba esperando a alguien que los viniera a salvar de los filisteos porque los tenían subyugados. Y cuando vemos que Sansón sale al encuentro a salvar al pueblo de Israel, dice que fue como juez, fue como un juicio para los filisteos. Y Dios, a pesar de los errores de Sansón, Dios utilizó tanto los errores como toda su vida de principio a fin para elegirlo por juez y ser de salvación para el pueblo de Israel. Así que vemos que se cumple la profecía y vemos que también hay hombres que fueron de prominencia de la tribu de Dan. Después va llegando a Gad y le dice a Gad: ejército te acometerá, mas él acometerá al fin, diciéndole que iba a ser una tribu de guerreros. La tribu de Gad es la tribu de los guerreros de Israel. De hacer no habla mucho, pero sí dice que le soltó una palabra de bendición y le dijo que va a ser próspero. Le dijo que será sustancioso y él dará deleites al rey. O sea que va a ser una persona que Dios iba a bendecir bastante. Después le dice a Neftalí: Neftalí, tú eres sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos, diciéndole que va a ser un pueblo apacible. Y después llega y menciona a José: José, ven, José, tú vas a ser un hombre que tu descendencia. Y le dice: rama fructífera, José, rama fructífera que extiende sus frutos por encima de los muros. Y le dijo lo que había pasado en su pasado, que él fue un hombre que fue apartado de su padre y que los arqueros tiraron contra él, pero su arco se mantuvo firme y que iba a ser bendito. Acuérdese que cuando Israel bendijo a sus dos hijos, a los hijos de José, les dijo que iban a ser hijos que se iban a expandir grandemente. Y después de declamarle que José iba a ser próspero y bendito, y le dijo que Dios iba a hacerlo más bendito todavía. Y después llega a Benjamín, el hijo menor, y le dice: Benjamín, eres lobo arrebatador. Por la mañana comerás la presa y por la tarde repartirás los despojos, haciéndole saber que en un futuro él iba a ser el consentido de Dios. Pero también vemos que Benjamín es una de las tribus que fueron más malas, una de las tribus que desataron más maldad alrededor de la historia del pueblo de Israel. Así que vemos que Jacob acá determinó el futuro de sus hijos y de sus postreras generaciones. Y habiendo dicho estas cosas, habiendo profetizado lo que iba a pasar, les iba a preparar el futuro, les profetizó. Yo veo que profetizó conforme a sus hijos se portaban en el presente. Y dijo: por cuanto esto pasó en el presente, las cosas que se van a desembocar en el futuro van a ser esta. No solamente porque era un profeta de Dios y porque estaba hablando cosas que venían de parte de Dios, sino también porque vemos que muchas veces nuestro comportamiento, nuestra forma de llevar la vida en el presente desemboca lo que Dios nos va a soltar en el futuro. Mis amados, resulta que en ese momento, después de dar esa profecía, Israel se acuesta en su cama, se encorva y muere, y pide ser enterrado en la tierra de sus padres. Mis amados, una historia triste o no, pero yo veo una historia de recompensa, que si nosotros nos portamos bien en la vida vamos a recibir cosas buenas. Y vamos a desencadenar cosas buenas para nuestras futuras generaciones. Pero si hacemos lo malo, también cosas malas van a repercutir a nuestras futuras generaciones. Parece cliché, parece que esto ya lo hubieran dicho 1000 veces, pero bíblicamente tiene un sustento. Hay unas cosas que son maldiciones generacionales, pero también existen las bendiciones generacionales. Y yo le pido a Dios que usted y yo seamos de los que desencadenen bendiciones generacionales en vez de maldiciones. Mis amados, mi Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y los espero en el próximo video. Un fuerte abrazo.